al que saludamos ya. Don Juan, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Es verdad que se le ha puesto usted una cara de vicepresidente notable, todo se ha dicho. Eso lo dejo a la percepción de cada uno. Esto está bien. Y esos cada uno son la Champions League del Toro Televisión. Don Javier Horcajo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Don Miguel Gutiérrez, un placer tenerte aquí como siempre. Y un placer estar aquí también, como siempre. Doña Alba Vila, sacada de solera habitual. Muy buenas noches, encantado Muy de estar buenas aquí. noches. Y doña Ana Angelova, que abandona la sala de máquinas del Gato para estar aquí con nosotros aquí en la mesa esta noche. Ya me tocaba, ¿eh? Ya te tocaba. Y son estos cuatro rostros fundamentales del Toro Televisión los que hoy le hacen las preguntas a Juan García Gallardo, menos la primera. La primera se la voy a hacer yo. ¿Cómo va lo del pacto? Y a partir de aquí ya, en fin. Pues por desgracia el pacto está aún lejos de producirse. Ayer tuvimos el primer acercamiento, fue una toma de contacto entre los dos partidos políticos, entre Vox y el Partido Popular, y parece que el Partido Popular aún no ha asumido el resultado electoral. Ellos insisten en que quieren gobernar en solitario, lo que no se dan cuenta es que tienen 31 procuradores en Cortes y la mayoría absoluta está en 41. Entonces el Partido Popular tiene que darse cuenta que o bien pacta con el Partido Socialista o pacta con nosotros. Y nosotros hemos dejado nuestras condiciones clarísimas desde el primer momento. Desde el primer acto de pre-campaña en Valladolid dijimos que o integrábamos un gobierno que diera un cambio de rumbo a Castilla y León o no íbamos a votar a favor de ninguna investidura. Alba Vila. Claro, han detallado esas líneas rojas, pero ¿cuáles de ellas estarían dispuestos a prescindir para evitar un gobierno del Partido Popular con el Partido Socialista? Bueno, nosotros no vamos a aceptar esa terminología muy periodística de líneas rojas, evitar que gobierne el Partido Socialista. Nosotros tenemos un compromiso público, ¿no? Hemos hecho una campaña en la que hemos puesto muchos temas encima de la mesa que son los que vamos a trasladar a la mesa de negociación. Y nosotros somos un partido responsable, prudente, que sabemos que tenemos el 17,7% de los votos. Y entonces nosotros, lejos de hacer como pretendía el Partido Popular de Casado, de imponer nuestros principios al Partido Popular, afrontamos una eventual negociación sabiendo esas limitaciones, pues que no vamos a poder aplicar la integridad de nuestro programa. Pero queremos hablar de todos los temas. Queremos hablar de natalidad, queremos hablar de campo, de industria, queremos hablar de las reivindicaciones de la España olvidada, esa España de provincias, y por supuesto también de la normativa de izquierdas que se ha mantenido vigente en Castilla y León. Si no me equivoco, han quedado en tener una segunda cita en 15 días, ¿no? No hemos concretado la fecha porque el Partido Popular pues, quiere hablar con el resto de formaciones políticas y nosotros respetamos sus tiempos y una vez que se reúnan con los demás, pues volveremos a vernos, espero. Hablando de líneas rojas, Ana Angelova, lo digo por el vestido de Ayuso que llevas hoy. Yo quería preguntarle, claro, el Partido Popular parece que no ve que ha ganado las elecciones, pero que necesita sí o sí a Vox. No le voy a preguntar por la crisis interna del Partido Popular, porque entiendo que no me lo va a contestar, pero sí que es muy importante que ahora mismo Mañueco parece que no se da cuenta de que si en caso de que hubiera una repetición electoral por toda la crisis del Partido Popular, seguramente ellos sacarían menos escaños y Vox sacaría más. ¿Van a aprovechar en la negociación esa posición de ventaja que tiene Vox para pedir más de lo que habrían pedido? Nosotros, lo dije ayer en la rueda de prensa en Valladolid, no vamos a aprovechar la situación de debilidad del Partido Popular para aplastar al que a día de hoy es nuestro único socio posible. Entonces nosotros afrontamos esta posible negociación con respeto a la situación del Partido Popular, sabiendo que cada uno tenemos un peso electoral, el que nos han dado los ciudadanos de Castilla y León, y a partir de ahí pues queremos que se nos respete, igual que se ha hecho a otras formaciones políticas con menos peso que nosotros, porque Ciudadanos hay que recordar que la pasada legislatura tuvo el 14% de los votos y tuvo un procurador menos en Cortes, ¿no? Entonces nosotros o integramos el gobierno y si nos da un tratamiento similar al de Ciudadanos entonces, o no va a haber pacto. ¿Similar o mejor? Similar o incluso mejor, claro, porque hemos tenido mejor resultado. Javier Horcajo. En términos proporcionales. Bueno, pero vamos a ver, eso como posición de salida está bien, me parece muy bien, pero a lo largo de la negociación tiene que ir cambiando por varias cosas, En primer lugar, porque Vox lo que plantea es una reducción de consejerías. Evidentemente eso significa que va a haber menos reparto y por lo tanto aspirar a lo que tuvo Ciudadanos pues va a ser difícil, ¿no? Sinceramente hablando. Y en segundo lugar, hombre, Mañueco viene escaldado de un gobierno de coalición, eso hay que entenderlo, pero igualdad de trato respecto a Ciudadanos suena justo, ¿verdad? Pero hay mucha más distancia
política entre el Partido Popular y Vox que entre el Partido Popular y Ciudadanos. En campaña yo te he oído contar muchas veces que es que este Mañueco es un agendista. Defiende los presupuestos y dice que son los presupuestos estupendos para aplicar la Agenda 2030. Y ahí hay una enorme distancia política que evidentemente pues, hace mucho más complicado obtener de un socio cómodo con el que se comparten leyes LGTBI, con el que se comparten una manera de ver España, no crítica con las autonomías, se comparten muchas cosas que con vosotros pues no se comparten, ¿no? Bueno, yo creo que realmente existe esa posibilidad de que nos entendamos. Ayer tuvimos una primera aproximación y tratamos todos los temas de una manera muy superficial, pero nosotros sabemos que el Estado de las Autonomías no se puede derogar desde la Junta de Castilla y León. Sabemos que la Ley Orgánica de Violencia de Género del año 2003 no se puede derogar desde la Junta de Castilla y León. La Agenda 2030 se puede limitar su aplicación, pero no es una agenda que haya emanado de la Junta de Castilla y León. Entonces, hay un tema que es importante, ¿no? Porque parece que nosotros tenemos que soportar esos traumas o esa mala relación que ha tenido el Partido Popular con Ciudadanos. Pero es que la Junta de Castilla y León no pertenece al Partido Popular. Por mucho que lleven 30 y pico años gobernando, es que no es suya. Y entonces han producido unas elecciones y los ciudadanos de Castilla y León han hablado. Entonces, el Partido Popular tiene una representación, 31 procuradores en Cortes, 300 y pico mil largos votantes, pero es que nosotros tenemos 13 y 212.605 votantes. Y nosotros, de verdad, la gente se tiene que hacer la idea, los medios de comunicación, los electores, tenemos un compromiso electoral con nuestros electores, de que no vamos a retroceder ni un milímetro. Es que lo hemos dicho, o integramos el gobierno con un peso proporcional, ¿no? O sea, si efectivamente se reducen las consejerías, pues no tendremos las mismas probablemente. Pero o nos dan un tratamiento similar al de Ciudadanos o no vamos a facilitar ningún gobierno, ninguna investidura, ni nada que se le parezca. Miguel Gutiérrez. Señor García Gallardo, a mí me gustaría ahondar en los puntos de fricción que ha habido con el Partido Popular en esa negociación, ¿no? Porque ustedes han hablado de reindustrialización, de defender el campo, la agricultura y la ganadería, de fomentar la natalidad, que también habló Mañueco de eso en la campaña, ¿no? O de atender incluso a las medidas de la España vaciada que ustedes consideraran legítimas. Entonces, todo esto parece muy lógico, ¿no? Pero si ustedes presentándole estas medidas al Partido Popular aún así no quieren pactar, es decir, ¿es una diferencia programática la que ustedes tienen con ellos en esos puntos? No me estoy metiendo ni siquiera en la ideología, en las, digamos, legislaciones de izquierda, pues en la memoria histórica o violencia de género y demás, o es más bien de posicionamiento. No, yo soy el PP y de cara al futuro, y es Andalucía, es a nivel nacional, no me interesa pactar con Vox por ninguna vía que aparezca en mi gobierno, vaya que la izquierda diga X o que mis votantes puedan pensar de otra manera o que me aleje de ese centro, ¿no? Que le había ganado el Partido Popular a Ciudadanos. Es decir, posicionamiento o son choques, a su juicio, más bien programáticos. Yo ayer me fui con la percepción de que el Partido Popular tendría la capacidad de llegar a un acuerdo programático con Vox. Porque cuando le hablamos, que nosotros, cuando hablamos de ideología de género, lo que hablamos es de quitar discriminaciones y tratar a todo el mundo por igual. Cuando hablamos que si se trata de memoria histórica, lo que queremos es que se trate a todo el mundo por igual, que no se hable de los crímenes que sucedieron en la época de Franco, pero que no se hable del terror rojo y demás, ¿no? Entonces, creo que hay posibilidad de acercamiento. Efectivamente, parece que ellos han hablado de natalidad también durante la campaña, parece que ellos quieren apoyar a la industria ahora, parece que ahora sí quieren bajar los impuestos, pero es que lo que sucede es que el Partido Popular piensa que la Junta de Castilla y León es suya. Y entonces, lo que no quieren es que entremos en el gobierno con ellos. Claro, nos dicen, oiga, ¿por qué no llegamos a un acuerdo programático? Y ya lo gestionamos nosotros, que como llevamos aquí toda la vida, pues así, que siga esto así. Decimos, claro, es que ustedes nos han tomado el pelo en Murcia, en Andalucía, en el Ayuntamiento de Madrid, y esto no va a volver a suceder. Porque nosotros hemos afrontado estas elecciones con la firme decisión de que o somos nosotros los que ejecutamos las políticas, los que nos aseguramos que los acuerdos programáticos se ejecutan, haciéndolo de primera mano, o no va a haber gobierno del Partido Popular, si depende de nosotros, claro. El señor García Igea, nuestro compañero Ángel Cuaresma, que ha seguido con nosotros la campaña desde allí, desde Valladolid, al que mandamos un abrazo enorme, porque nos ha ayudado un montón y sabe muchísimo de la política castellana y leonesa, como dicen los políticos en campaña, me manda un WhatsApp diciéndome, García Igea, así que gracias por el WhatsApp, Ángel, García Igea convoca rueda de prensa para mañana,
donde dice que va a proponer un gobierno de amplio espectro. No se refiere a un fantasma muy grande, sino a un gobierno que une a todos menos a Vox, me parece que es la impresión. Hay una cosa que en Castilla y León partimos con ventaja, y es que tenemos unos grandes maestros que nos enseñan desde muy pronto a sumar. Entonces, si uno suma los 31 del Partido Popular, los de UPL, los de Por Ávila, los de Soria ya, incluso los de Ciudadanos, siguen estando por debajo de 41. Resulta que es que el lunes se produjo una reunión entre el Partido Socialista y el Partido Popular que duró 15 minutos y tras la cual se pusieron a caldo. Entonces, solo hay dos alternativas que conformen una mayoría absoluta, que está en 41, que es que el Partido Popular pacte con el Partido Socialista o que pacte con nosotros. Y todos los demás son ejercicios de laboratorio político que no suman los 41 necesarios. Entonces, cuanto antes se hagan a la idea de que esto es así, antes podremos conformar un gobierno, que es lo que necesita Castilla y León con una situación económica crítica. O sea que el amplio espectro no es Tudanca. Ahora os doy la palabra, pero hay una cosa que me llama mucho la atención. O sea, esto de ir a negociar y tal, supuestamente Mañueco con Tudanca, y según llegas allá a la reunión con Mañueco, decirle, tú eres un corrupto, joder, vaya forma de empezar a hablar. Están ellos para hablar, ¿no? El Partido Socialista. Eso quiere decir, bueno, ya, pero eso quiere decir, por tanto, que el Partido Socialista lo que quiere es derribar a Mañueco, está convencido de que no va a querer gobernar con Vox, de que tendrá que convocar elecciones, van a por él. Es la impresión que me da. Hay una incógnita que debe resolver el Partido Popular, y es si realmente el Partido Popular de Castilla y León tiene las manos libres para poder llegar a un acuerdo con quien fuere, ¿no? Con nosotros o con el PSOE, con quien sea. Porque lo que estamos viendo es un Partido Popular europeo que lo que deja caer es que lo que toca es una gran coalición. Vemos que ahora adquiere más protagonismo el señor Feijóo, que alguna vez ha dejado caer que tiene que haber un entendimiento global, Partido Popular y Partido Socialista. Entonces, creo que el Partido Popular debe despejar cuanto antes esa incógnita. Alba Vila. Y hablando de incógnitas, entiendo que no queréis narrar el minuto resultado de estas negociaciones. El otro día mencionabas, además, que no habíais hablado de consejerías, pero ¿en cuáles estaría interesado Vox? En un ejercicio de absoluta franqueza, aún no hemos hecho ese análisis. Lo que entendemos es que hay que reducirlas. Efectivamente, probablemente si se redujeran las consejerías, pues no tuviéramos las mismas que Ciudadanos, pero lo que queremos es entrar y poder ser nosotros los que apliquemos las políticas a las que lleguemos al acuerdo. ¿Cuál es el riesgo que desde su punto de vista tendría para Vox repetir elecciones en Castilla y León? El riesgo en términos votos. El problema es una falta de respeto a la democracia. Ese es el primer gran problema de repetir unas elecciones. Realmente existe la posibilidad de conformar un gobierno. Sería un gobierno natural. Es el gobierno que la base social del Partido Popular y de Vox nos está pidiendo. Creo que había una encuesta por ahí que se publicó que el 90% de los votantes de Vox y el 70 y pico por ciento, no sé si es el 75% del Partido Popular, están esperando que nos pongamos de acuerdo. Entonces, nosotros no queremos que se repitan las elecciones, además por el coste económico que tiene, que eso es otra historia, ¿no? Pero si hay que repetir elecciones porque el Partido Popular se enroca en que no entramos, iremos a elecciones. El coste pero no en es votos, un escenario. ¿Cuál crees que sería para vosotros? Yo no he hecho de sociología y de temas de estos, es que yo absolutamente no tengo ni idea. Yo lo que sé es que nosotros, como partido, Vox, Santiago Abascal, el resto de procuradores en Cortes y yo mismo hemos hecho un compromiso público. Y es que no nos vamos a mover ni un ápice de lo que hemos dicho. Hemos dicho que o entrábamos para cambiar de rumbo o no habría pacto de Vox. No vamos a abstenernos, no vamos a votar a favor de un gobierno con otros partidos políticos. Es que no vamos a hacerlo. Y cuanto antes el Partido Popular entienda esto, pues mejor para todos. Ángelo, va. Vamos a salir un poco del panorama de las elecciones. Vamos a dar por hecho que hay efectivamente un gobierno entre PP y Vox. Usted sería vicepresidente, pero sabemos que en un gobierno de coalición el que se lleva las cosas buenas es el partido mayoritario y parece que lo que salga mal será por culpa de Vox. ¿Cómo lo llevará usted eso? Porque claro, usted sería el referente de lo que es Vox en un gobierno autonómico y eso lo arrastraría después. ¿Qué coste tendría eso para Vox si no sale bien? Es una enorme responsabilidad, ¿no? La nuestra al presentarnos a las elecciones, pero es riesgo y es oportunidad. También es la oportunidad de que una vez por todas en Castilla y León y en el resto de regiones de España se vea que Vox es un partido con capacidad de gobierno, que lo que nosotros proponemos son cuestiones de puro sentido común, que lo que queremos es que haya más familias, que haya más niños en los parques, que se queden más empresas en Castilla y León,
que hay una fiscalidad que no sea confiscatoria, que es posibilidad de una sociedad más próspera y más libre. Y efectivamente pues tenemos la posibilidad de que lo malo se interprete como por culpa de Vox, pero es un riesgo que estamos dispuestos a asumir. Miguel Gutiérrez. Bueno, por continuar con las hipótesis, ¿no?, que estamos planteando, si fuéramos a elecciones o si finalmente se formara gobierno, me ha interesado lo que ha dicho Xavier, porque ahí se desataría una batalla del relato, ¿no?, de quién ha sido la culpa de que nos vayamos a elecciones. Es decir, si es culpa del Partido Popular, que no ha querido pactar con ustedes, o si es culpa de Vox, que, habiendo una mayoría de centro-derecha, no se ha dignado a pactar con el Partido Popular. Cada uno defenderá lo suyo, ¿no? ¿Y eso no cree que eso podría tener un coste electoral? ¿O cómo ustedes, qué argumentario pondrían sobre la mesa para defender que aquí el culpable es el PP, que, habiendo la mayoría, con tal de no incluir a Vox, pues no ha llevado a cabo ese acuerdo? Yo no hago análisis futuribles y no estoy en esas cábalas. Yo vengo de un mundo en el que los pactos se cumplen. Creo que lo hablamos en su día, yo soy abogado, vengo del mundo del derecho y me aplico a mí mismo el pacta sunt servanda. Y yo tengo un pacto, yo porque soy el cabezalista, pero Vox tiene un pacto con sus electores. Y es que si nos votaban era para que no regaláramos los votos al Partido Popular. Entonces lo que no vamos a aceptar es un chantaje del Partido Popular que es o gobernamos nosotros o el caos. El problema lo ha tenido el Partido Popular. Yo en los discursos públicos he emplazado al señor Mañueco a que se pronunciara. Señor Mañueco, todas las encuestas dicen que usted no va a tener esa mayoría absoluta que todos deseamos, incluido usted. ¿Qué va a hacer si está en minoría? Y el problema es que el Partido Popular no definió su posición. Vox la hizo clarísima. Santiago Abascal, desde el primer día, quien quiera que regalemos los votos al Partido Popular, que vote al Partido Popular. Y quien quiera un cambio de rumbo para Castilla y León con Vox en el gobierno, que vote a Vox. Entonces hay 212.605 personas que han querido eso y nosotros no les vamos a traicionar. Bueno, pues vamos a hablar de cosas que no son hipótesis, sino la cocina, que a mí me interesa muchísimo, porque nunca he sabido esto cómo se hace. O sea, los pactos. Usted llega allí, va a ver al señor Mañueco y le dice, mire, señor Mañueco, o no sé si os tuteáis o... Nos hemos tuteado, sí. ¿no? Hay un clima de cordialidad. ¿Te acuerdas aquella nota de prensa cuando cenaron por primera vez Fraga y Felipe González con peces ahora? Decía, estando cenando y habiendo llegado al tuteo, 3 gerundios seguidos. Bueno, entonces llegas a ver a Mañueco y le dices, mira, Mañueco, estas son mis reclamaciones, es decir, hay una lista, se negocia directamente sobre propuestas concretas y en su caso, ¿cuáles son? Porque esto me parece que es una cosa que en general nunca se pregunta, es decir, ¿qué es lo que le estás pidiendo a Mañueco? Claro. Lo cierto es que la reunión de ayer fue una toma de contacto, no fue una reunión en la que fuéramos con un papel, con 10 puntos, oiga, estas son mis líneas rojas. No, nosotros nos sentamos allí con ellos y les dijimos, ¿hay posibilidad o no de que conformemos un gobierno en conjunto? Y entonces ellos dijeron, bueno, es que pues, esta relación con Ciudadanos se ha ido mal, nosotros hemos ganado las elecciones, entonces creemos que tenemos que gobernar en solitario. Y nosotros pues dijimos, oiga, es que mire, si usted suma, no llega, por mucho que meta a todos los partidos localistas y demás, ¿no? Entonces, no, pero es que insistimos, es que es mejor un gobierno en solitario, por la estabilidad. Y yo, ¿la estabilidad que te va a dar pactar con el PSOE y con todos los demás partidos localistas? En fin, o sea, ha sido una toma de contacto que no ha sido fructífera, de la que yo pues, me he ido con pena de que no hayamos podido lograr ese primer acuerdo de intenciones y por eso insisto en que aún nos distancia, la distancia que tenemos es muy grande, pero yo tengo la esperanza que con el tiempo rectifiquen y se den cuenta que la mejor opción para Castilla y León, que el mandato de los electores, es que ellos y nosotros nos entendamos. No os voy a dar la cabeza lo de la lista, pero bueno, para la siguiente ronda. A ver, pero... No. Adelante, adelante. No, yo te iba a decir que, hombre, 1 hora y media de reunión, siendo ambos castellanos jóvenes, pero educados en esa escuela tan estupenda que saca tantos premios en el informe PISA, da para discutir algo más que la simple aritmética de los posibles pactos y no pactos, ¿no? Digo yo. Bueno, es que yo no lo cronometré tampoco, pero no sé si fue 1 hora y media, 1 hora y cuarto, lo que fue. 1 hora y media. Pero... 15 segundos lo del PSOE, 1 hora y media lo vuestro. Aparte de cambiarse los teléfonos, pasar al tuteo. Bueno, ahí estuvimos muchas personas, todos intervinimos, todos tuvimos la ocasión de dar nuestra impresión y entonces pues ahí hay una primera toma de contacto, una valoración de cómo se han producido las elecciones. Efectivamente hicimos un análisis superficial de cuáles pueden ser nuestras diferencias, pero sobre todo lo que hablamos es de experiencias compartidas de gobierno en la que ellos decían pues, que habían ido bien y nosotros decíamos pues, que no habían ido tan bien como ellos nos decían.
porque ellos lo que pretenden es persuadirnos de que gobiernen en solitario. Nosotros insistimos que eso no se va a producir. Entonces, no sé si eso le convence, pero realmente fue esa la conversación. Yo le podría decir otra cosa, pero estaría faltando la verdad. Alba. Justo ese mismo día de la jornada electoral, Santiago Abascal, y también días posteriores, se dijo que querían ponerse encima de la mesa de negociación muchas exigencias de las plataformas provinciales. No sé si han podido hablar durante todos estos días con alguno de estos grupos. Pues mire, agradezco la pregunta porque quería hablar de este tema. No lo hemos hecho aún, pero lo pretendemos hacer. Queremos hablar, pero no solo con las plataformas que pretende hacer el Partido Popular. A mí me gustaría hablar también con los de Burgos, con los de Palencia, con los de Zamora, Salamanca, etcétera, ¿no? Con los de todas las provincias para ver cuáles son las mayores necesidades de cada provincia. Sabemos que en algunas faltan unidades de radioterapia, sabemos que a otras no llega la autovía y eso supone un lastre para esas provincias, y lo que queremos es priorizar el gasto público para atender las necesidades de esas provincias, de esa España olvidada, y recortar pues, de donde haga falta. De subvenciones a partidos y otros. Acierta usted. Angelova. Yo le quería plantear una cuestión que creo que es importante porque hay mucha gente que creo que no lo tiene claro. Vox durante la campaña hablaba mucho de la natalidad, de la importancia de fomentar que nazcan más niños y por lo tanto no decaiga tanto, ¿no? Castilla y León. Pero ayer conocíamos que el Ministerio de Igualdad va a obligar a todos los hospitales públicos a practicar abortos a mujeres mayores de 16 años. Eso va a ser una norma estatal. ¿Cómo se lucha contra ese tipo de políticas estatales a nivel autonómico? ¿Qué se puede hacer? Bueno, Vox lo que pretende hacer en Castilla y León, y es lo que hemos venido anunciando, es poner a la familia en el centro de todas las políticas que se aprueben en el seno de la Junta de Castilla y León. Y a eso le vamos a añadir un plan ambicioso de natalidad, que son tanto ayudas directas como incentivos fiscales progresivos en función del número de hijos. Pero sabemos que no solo con ayudas económicas se favorece la natalidad, sino que hace falta un cambio de cultura a favor de la maternidad, a favor de que haya familias grandes y de poner las cosas fáciles a las familias. En ese aspecto, ¿contemplan ustedes ayudas, por ejemplo, como las de Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid, esos 14.500 euros, bueno, no recuerdo cuánto tiempo era, pero contemplan ayudas en ese ámbito para fomentar esta natalidad, por ejemplo? Lo que sucede es que, por lo que tengo entendido, no lo conozco de manera exhaustiva el plan de natalidad, pero yo sí que vi que en la Comunidad de Madrid lo que pretende Ayuso es, por ejemplo, limitarlas a menores de 30 años. Entonces ya está excluyendo a las madres de más de 30. Estás favoreciendo a los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces estás privilegiando a un colectivo respecto a otro. Y además estás favoreciendo un tipo de familia que es menos fecundo que el tradicional, que son las familias monoparentales. Entonces nosotros lo que pretendemos es hacer un plan ambicioso que no excluya a nadie. Mucho más amplio y que llegue a todo el mundo, ¿no? Eso es. Bueno, ya la pregunta, porque esta era como un poco repregunta por lo que había dicho. Ha mencionado usted que tiene las manos, que el Partido Popular de Castilla y León tiene las manos atadas a lo mejor por Bruselas, ¿no? Por lo que le dicen el Partido Popular Europeo. Esto lo ha mencionado en campaña, lo ha vuelto a decir aquí usted. ¿Tiene esperanza usted entonces de que de cara el Congreso del PP va a tener lugar a principios de abril? Y yo entiendo que hasta entonces tal vez no se tome una decisión, ¿no?, sobre lo de Castilla y León hasta que no haya un nuevo poder, ¿no?, en el partido, porque Casado ya se está marchando. ¿Ve usted con esperanza que cuando ya se elija a un nuevo líder, que parece que va a ser Feijóo, nada decidido obviamente, pueda efectuarse ese pacto sin ningún problema entre el Partido Popular y Vox? Porque desde la moción de censura que atacaron totalmente, ferozmente a su partido, obviamente orden de Egea y orden de Casado, parece que ahí con estos dos al mando no había otra, ¿no?, que fuera a pactar con Vox. Le reitero la pregunta, ¿está usted esperanzado que llegue una nueva dirección que pueda facilitar esos pactos, ya no solo que tengamos que mirar a Bruselas? Desde luego, si hay un cambio de dirección va a ser la ocasión de despejar esta incógnita que antes he puesto de manifiesto. Va a ser la ocasión de decir si el Partido Popular tiene capacidad de entendimiento con Vox o solo va a mirar a su izquierda del espectro político para buscar acuerdos. Y yo creo que es una incógnita que deben resolver pronto, porque hay una base social que está esperando una respuesta a esta pregunta. ¿Es el Partido Popular capaz de pactar con Vox, sí o no? Una última pregunta, que os ruego sea breve, que nos tenemos que ir a Muy Ucrania. brevemente, supongamos que mañana Mañueco le deja elegir entre la Consejería de Economía o la Consejería de Familia. Le tengo que responder con toda la franqueza que le responde a su compañera. Aún no estamos en ese punto de escoger unas consejerías u otras. Primero tenemos que saber
si el Partido Popular está en un escenario en el que nos pueda dar entrada a nosotros en el Gobierno para que nosotros tengamos la capacidad de aplicar el programa. Entonces luego hablaremos de la capacidad de si nos podemos entender sobre el programa, y una vez sepamos eso, pues yo creo que estaremos en disposición de decir, bueno, pues nosotros queremos esta consejería, usted esta otra y demás. Pero creo que eso debe ser lo último. Pero no pillarse los dedos, ¿eh? Qué barbaridad, Albavila. ¿No te querías ir a publicidad? No. Ah, vale, te Ucrania, pensaba Ucrania, que sí. digo, cuando acabemos con García Gallardo empezamos con Putin. Si aquí Vale. vamos, ahí, en fin. Hemos hablado de que para Vox la familia tiene que estar en el centro de la política, y esto se suma a la baja natalidad, y además de que Castilla y León está a la cabeza, es la comunidad, sino que la primera o la segunda más envejecida de toda España. Y todo esto mientras el campo se vacía. ¿Qué piensa hacer Vox para revertir esta situación? De vaciamiento de... Sí. Bueno, lo que pretendemos en primer lugar es que haya posibilidades de prosperar en Castilla y León. Hemos visto cómo con la pandemia se ha agravado, pero es que en la última década se han marchado miles de empresas de Castilla y León. Si la gente no encuentra un trabajo en su tierra, pues la tiene que buscar en los sitios limítrofes, que es la Comunidad de Madrid, en Navarra, en País Vasco, incluso en Portugal, ¿no? Entonces, bueno, otros no, pero es a título de ejemplo. Entonces, lo primero es que haya unas condiciones materiales de vida en las que los ciudadanos de Castilla y León, los jóvenes, se puedan quedar allí a buscar un trabajo. Y a partir de ahí, si uno hace políticas públicas de incentivo, de facilitar conformar una familia en Castilla y León, pues todo eso será más fácil. Lo que no vamos a poder es llevar a la gente de la oreja a Soria, pero si les ponemos unas condiciones materiales en las que eso sea posible, pues yo tengo la esperanza de que podamos revertir la situación. Si vemos alguna medida concreta que le haya planteado al señor Mañueco que haya dicho que no es razonable y que ustedes sepan ya a la que van a tener que renunciar sí o sí. Aún ninguna, me lo podría inventar. Intuir un poco. No quiero hacer un ejercicio de imaginación porque no sería prudente en este estado tan prematuro de una eventual negociación. Y lo cierto es que hablamos de manera muy superficial de cuáles serán nuestros ejes de campaña y vimos que no había una gran oposición a ninguno en particular. Señor García Gallardo, en Madrid llegaron ustedes a un acuerdo que a mi juicio era bastante bueno, ¿no?, con Isabel Díaz Ayuso, de 13 medidas positivas, pero sin embargo no se tocó nada ideológico. Por ejemplo, cuando ustedes propusieron la ley de igualdad para derogar las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, el PP ni siquiera, con su abstención, ni siquiera permitió que se tomara en consideración. Es decir, la toma en consideración, ¡bum!, tumbado directamente. Entonces, si a ustedes el Partido Popular en el futuro les dice, bien, reindustrialización, bien, natalidad, bien, escuchar a las reivindicaciones legítimas de la España vaciada, y bien, el fomento a esas ayudas a la agricultura, que con los costes de producción está asfixiada, o a la ganadería, para que no, las políticas de la Agenda 2030 no la afecten, como hemos visto con Garzón, ¿no? Si le dicen sí a todo eso en ese gobierno, porque es la condición sin la cual no se llega a un acuerdo, pero le dicen que no a lo de la memoria histórica y a lo de la ley de la violencia de género, ¿pasarían ustedes por ahí? Es que hay una diferencia fundamental entre los dos escenarios. En la campaña electoral de la Comunidad Autónoma de Madrid, Vox dijo que iba a dar sus votos a Isabel Díaz Ayuso para gobernar, porque existía la amenaza real de que viniera el señor Pablo Iglesias a gobernar en la Comunidad de Madrid. Entonces, aquí el escenario es completamente distinto, porque nosotros hemos sido muy claros en campaña que no íbamos a regalar los votos al Partido Popular, que en otras ocasiones no es que los regaláramos, pero ya habíamos anunciado que íbamos a darle un apoyo para evitar que la izquierda gobernara. Pero aquí no. Entonces, yo creo que son escenarios que no son comparables. Nos queda muy poquito tiempo. La última, ¿para qué más ha madrugado hoy que Salvavila? Y que mañana madrugaré y me acordaré de ti. Por cierto. Bueno, Vox me ha parecido muy elegante que no estén aprovechando esa situación de crisis interna del Partido Popular para poder sacar tajadas, y que le felicito por ello. Sabemos también que no se meten en las crisis internas de otro partido, pero le pregunto, si tuviera que ir a cenar con Isabel Díaz Ayuso o con Alberto Núñez Feijóo, ¿a quién escoge? Para desengrasar. Pues me voy a mojar, ¿eh? Yo me apetecería más cenar con Isabel Díaz Ayuso, sobre todo si es una cena y pues podemos comentar actualidad. Es una mujer más de mi edad y a priori más divertida que Alberto Núñez Feijóo. A nivel de conversación, yo no digo otras cosas. Esta última nota prefiero no reflexionar sobre ella. Una última... Sin ironías, o sea, yo estrictamente lo que la cosa ya una última pregunta. Se va a hacer la hora de marcharse, pero hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿Con los partidos locales han hablado?
Es la gran novedad del mapa político castellano-leonés. Aún no, hemos hablado con plataformas provinciales, pero no hemos hablado con los partidos políticos que han concurrido a las elecciones. Entonces, nosotros hicimos un compromiso en León, y luego lo reiteramos en Valladolid en el acto de fin de campaña, de que íbamos a hablar con todos ellos, porque ya entonces sabíamos que ellos no iban a ser decisivos y nosotros sí. Y nosotros hemos comprometido que vamos a abanderar las reivindicaciones de toda España, de las provincias, y no solo en Castilla y León, sino en el resto de España. Esa última pregunta, salvo que tengáis alguna cosa fundamental que preguntarle a... Porque había muchas últimas preguntas, yo estoy encantado, pero... No, 35 minutos de asedio, yo creo que así está suficiente. Todo esto no nos hemos enterado de lo fundamental que van a pactar. Pero bueno, ¿hasta qué día tiene el señor Mañueco para decir venga, me avengo? Bueno, hay un plazo perentorio, que es el del 10 de marzo, que es cuando se tiene que conformar la mesa, y será la primera vez que veamos en serio si nos van a tratar como a ciudadanos o no. Ciudadanos como al partido político Ciudadanos, me refiero. Como Ciudadanos espero que no nos nieguen los derechos civiles y políticos, ya. Aunque algunos lo piden, algunos lo piden. De la rueda de prensa de mañana de IGEA, ¿verdad? Parece que van a ir precisamente por ahí. Don Juan García Gallardo. Ay, se me olvidaba. Luego comercial me mata. A ver, es que usted sabe que aquí, yo siempre cuento el mismo chiste. En Alabama hay un concurso de comer tartas de pimienta, que el premio es una tarta de pimienta. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Aquí tenemos un premio que es una taza del gato, pero uno es para que usted lo firme. Y luego sí, pero ya, así, tal cual, con este rotulador. Y luego se sortea entre los amigos del club de amigos de Toro Televisión. Por una buena causa. Absolutamente. Libre. Ahí estamos. Muy bien. Lo pongo por aquí, a ver. Así que usted ya sabe que esta taza entrará dentro del sorteo entre todas las altas nuevas que haya en el Club de Amigos, que se llevarán la taza firmada por Juan García Gallardo. ¿Ve usted qué bien? Y luego está la otra, que es la taza que él se lleva de regalo, por si no tenía bastante. Si no quieres caldo, si no quieres gato, 2 tazas. Y esta es la segunda. Pido a los espectadores que me juzguen más por mi coherencia política que por mi letra, porque escribiendo así me ha salido regular. Es complicado. Pero bueno. Juan García Gallardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Abrió campaña en el Gato al Agua, abrimos periodo de pactos también en el Gato al Agua, gracias mil, de verdad.